Pues muy bien, está con nosotros a esta hora, Nicolás, la doctora Alicia Eugenia Silva, con quien vamos a analizar lo que están indicando las encuestas hoy por hoy en Colombia y, claro, analizar estos nuevos movimientos, porque, pues si bien es cierto, en un principio sabíamos que había cerca de 63 candidatos presidenciales y precandidatos, la vida real dice otra cosa, que probablemente sean entre 12 y 15 los verdaderos candidatos o precandidatos. El resto, pues aparentemente lo que uno entendería cuando ve tanto precandidato es que el único que no quiere ser presidente de la República sea usted o sea yo, pero de resto pareciera que todo el mundo quisiera llegar al primer cargo de la nación. Saludamos a la doctora Alicia Eugenia Silva. Muy buenos días, doctora, bienvenida a la hora de la verdad. Buenos días, Demar, gracias por invitarme y comencemos, si quiere, a hacer un análisis de todo este poco de datos que dicen poco y hay mucho dato. Pues muy bien, si le parece, empecemos a hacer rastreo por coalición o por pacto, en el caso del pacto histérico. Usted me dirá cómo quiere empezar. Si quiere empezamos por Gustavo Pues yo, Petro, que es el que se dice lleva la pues punta yo de lanza. Sí. lo que yo le diría es, hagamos una cosa general. En el fondo, yo lo único que he sido es profesora y creo que podemos hacer un esfuerzo de pedagogía de cómo leer las encuestas. Ya aquí con ustedes hemos analizado una encuesta vieja de Datexco, una del Centro Nacional de Consultoría y otra de Ecoanalítica. Hoy me gustaría mirar tres cosas adicionales. La última de Datexco, o una encuesta hecha por una emisora radial, una encuesta hecha por un precandidato y una análisis de Big Data que hace una empresa que yo no conozco, que no la voy a nombrar, o se puede nombrar, no sé, que tiene que Sí, sí, ver sí, con sí, se puede redes decir de dónde sociales. salió. Sí, claro. Claro. Una cosa que llama Eon Data, que yo no conozco. Entonces podemos decir, yo creería, unas 5 cosas generales de lo que hasta ahora está pasando y cómo nosotros, en el análisis que hemos hecho, ustedes y yo, esta es la tercera entrevista, todo lo que hemos dicho más o menos sigue siendo válido. ¿Vale? Claro, sí, señora. Listo. Empecemos Bueno, entonces en esa es, generalidad de lo que sale de estas tres sí, encuestas. más bien. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero, las encuestas siguen sin decir mucho de lo que va a pasar en marzo, aunque van aclarando quiénes son los candidatos más fuertes al interior de los distintos grupos. Y aquí yo diría, en lugar de pensar que hay 60, 70, 30 candidatos, se están dando, digamos que 4 grupos. Habíamos dicho que 3, pero el centro quiere dividirse entre centro izquierda y centro derecha. Entonces digamos que está la izquierda de Petro, el centro de la coalición de la esperanza que se acerca a Petro, un centro derecha que se acerca al centro democrático y su candidato. Entonces digamos que son cuatro candidaturas que van a salir en la primera vuelta, van a ser fuertes. Segunda cosa que podemos decir, ¿por qué están diciendo tan poco las encuestas? Entonces aquí comenzamos otra vez con lo que a mí me gusta, que son las cifras. ¿Y qué pasa? Cifras tan altas sobre el voto en blanco y la casilla no sabe o no responde, lo que están diciendo es que la gente no se ha decidido por quién votar. La gente no se ha decidido, más de la mitad de la gente no sabe por quién votar. Los únicos que se mantienen fijos que van a votar es entre un 25 y 30% que son los amigos de Petro. La otra gente tiene un poco menos al interior de su grupo, pero la gente, más del 50% de las personas hoy, en noviembre, están esperando a ver cómo se va definiendo la situación. Tercera generalidad, cuando uno revisa las cifras, el voto en blanco, todo el mundo lo pone por encima del 15%, algunos les dan más de eso, y cuando uno suma voto en blanco, no sabe, no responde, le da uno más del 50%. Entonces, tengamos claro que en ninguna elección nacional, el voto en blanco ni siquiera llegaba al 5%. La elección que tuvo más alto el voto en blanco, que fue la elección de hace 4 años, llegó al 4.3%. Entonces, creo que también podemos ir mirando qué es lo que ha pasado con ese centro que ustedes decían que no se quiere definir. En las semanas pasadas vemos
una división en los grupos o coaliciones de centro-izquierda. ¿Qué pasa? Por una parte, Alejandro Gaviria va quedándose solo porque rechaza las invitaciones y los coqueteos que le ha hecho la coalición de la Esperanza. Y una cosa reciente que hizo Juan Carlos Echeverry, que quería aglutinar a candidatos que no fueran de izquierda y que vinieran del Ejecutivo como alcaldes, gobernadores y exministros. Eso no ha cuajado del todo, pero serían ese grupo de exalcaldes y gobernadores que están un poco más o mucho más distantes de Petro y no se quieren identificar con un partido político por el desprestigio que en Colombia y en el mundo tienen los partidos políticos. Y esto no es una cosa exclusivamente de Colombia. Entendamos que la organización política de partidos fuertes, verticales, fue una organización de comienzos del siglo XX, donde el más fuerte de los partidos en América Latina fue el PRI en México, y de donde vienen también todos los partidos comunistas de la región y del mundo. Entonces, aunque la coalición de la experiencia no ha cuajado, podemos entenderla como ese grupo de alcaldes o gobernadores, de gente que ha tenido ellos se sienten un excelente paso por la administración pública, se presentan como buenos ejecutores y como buenos administradores. Ahí estarían Echeverry, Peñalosa, Char Llega y todos los Fico, una cantidad de gente que no quiere meterse a ninguno de las dos fracciones más polarizantes. Y lo quinto es que las redes tienen un impacto, van a seguirlo teniendo, y cuando uno mira los análisis de las escuchas del Big Data que dicen quién se está mostrando y quién no, van a tener, es innegable que están teniendo un impacto, pero no van a tener el impacto que tuvieron en las elecciones gringas, sobre todo la de Obama y hasta cierto punto la de Trump. Esas son como las cosas más generales que podemos decir. En términos generales también podemos ir analizando cositas, digamos, la encuesta de Datexco, que fue contratada por la W. Esa encuesta, cuando compara en una pregunta abierta a Petro con el resto de los candidatos, ahí lo que nos está mostrando es que Petro es el hombre más conocido en el país y Petro le gana a todos cuando los compara, pero jamás Petro supera el 25%. Eso lo hemos dicho la vez pasada y la primera vez que analizamos con ustedes las encuestas. Yo creería que Petro tiene un techo en la primera vuelta y en la segunda vuelta sube a niveles más altos, porque algunas de las personas de esa coalición de la esperanza, si no pasa, se pueden pegar a él, como los santistas. El que más rápido va a llegar a pegársele a Petro sería posiblemente este señor Juan Fernando Cristo, que hace unos días dio una declaración allanando el camino por si se va, y hace 2 meses Mocus junto con Navarro, que ya no son de la coalición, sí son de la coalición de la esperanza, dijeron como ellos en primera vuelta no iban a apoyar a Petro, pero en segunda estaban listos a apoyarlo. Entonces, ese 25% de Petro puede aumentar. Sale y pero fíjate... Perdón, doctora Alicia Eugenia. Sí. A ver, dígame. No. Yo digo, cuando comparamos, hay unas ciertas como inconsistencias que yo veo en esa encuesta, porque cuando comparan a Petro con el resto de los candidatos, Petro le gana a todos. Y cuando lo compara un candidato por candidato, Fajardo le ganaría a Petro, y eso a mí me parece bastante razonable. Y que Juan Manuel Galán le gane a Petro me parece raro, porque en ninguna parte Juan Manuel tiene un reconocimiento ni siquiera cercano al 10%. Entonces es una inconsistencia en que cuando preguntan por Petro y el resto, se les olvida la mitad y entonces dicen Petro. Y cuando comparan a Petro con algunos de los candidatos, entonces Petro le gana al centro. Entonces puede ser, pero me parece que hay algún problema al interior de esa encuesta. La otra encuesta es una encuesta interna de uno de los candidatos,
que me parece interesante porque divide en 4 grupos los candidatos, que sería izquierda, centro izquierda, coalición de la esperanza, coalición de la experiencia y derecha. ¿Qué pasa con esa encuesta? Esa encuesta me parece interesante porque compara a la gente adentro y vemos 2 cosas fundamentales. La primera es que Petro puso unos muñequitos, unos payasitos al lado de él, porque él por lejos quintuplica casi que al que le sigue, o sextuplica. Es decir, el tipo conocido y el único tipo por el que la gente va a votar en la izquierda es por Petro, pero él lleva su grupo para buscar publicidad, para que los medios lo entrevisten y para recoger unos votos de reposición. Seguimos a la coalición de la esperanza, y en la coalición de la esperanza Fajardo triplica o cuadruplica al segundo candidato, que sería Galán, porque Fajardo es más conocido, Fajardo ha sido 3 veces candidato presidencial, y Fajardo dentro de la coalición de la esperanza, lo hemos dicho incansablemente, posiblemente ganaría la consulta interna de la coalición de la esperanza. Cristo no tiene nada que hacer y Robledo es un candidato marginal que siempre ha estado más en el Congreso antes que en la lucha presidencial, por más de que se lanza para llegar al Congreso. Esta es la primera vez que se lanza sin llegar al Congreso. Y en la cosa, digamos, de los de la experiencia, que serían como la tercera coalición más cercana a la derecha, dicen que Echeverry, Fico serían los que están más arriba, Peñalosa está más abajo, y hay otros, el resto están en 1%, y en la de la derecha, que también se mete el candidato que mandó a hacer esta encuesta, que es Echeverry, él aparece bien alto, pero todavía muy poquito. En esa encuesta, que es la encuesta que manda a hacer Echeverry con una firma que se llama Conecta, que es una encuesta puramente de partido o de grupo que está buscando llegar a la primera vuelta, lo que nos muestra es que más del 60% en todos los grupos, más del 50% dicen yo todavía no sé por quién va a votar, y esto lo ponen como voto en blanco. Como yo les digo, el voto en blanco jamás ha superado el 4.3%. Entonces esas son las cosas genéricas sobre las encuestas que hoy analizamos, que son la de Datexco, la de un grupo específico que mandó a hacer una encuesta para mirar cómo se estaba comportando ese precandidato con respecto a los otros, y lo de EON Data, que habla de las redes, y ahí es muy interesante la de EON Data. ¿Por qué es muy interesante la de EON Data? Porque nos dice quienes más están apareciendo en las redes son 3 personajes: Petro, María Fernanda y Rodolfo Hernández. Y mi interpretación es que María Fernanda y Petro aparecen porque son los 2 candidatos que más polarizan, y este país, como hemos dicho, sigue polarizado, y Rodolfo Hernández realmente aparece mucho en las redes porque le ha metido mucha plata y porque es el guache colombiano tradicional, grosero, que le pega el de la gente, cachetada, el del golpe en la cara a sus contradictores. Pero, doctora Alicia Eugenia, mire usted una cosa. Hace unos horas, Nicolás, leía yo en redes sociales a un ciudadano que pues hace una especie de denuncia o de advertencia. Dice que tomando un vuelo se encontró con Rodolfo Hernández y que le preguntó que en el escenario político qué pasaría si él no ganaba y a quién apoyaría en segunda vuelta, porque como estaban las cosas, según el ciudadano, esto iba sin dirección distinta a que habría una segunda vuelta. Y le preguntó, ¿y usted por quién iría? Y entonces lo que denuncia el ciudadano en redes sociales es que el ingeniero Rodolfo Hernández le respondió, voy con Gustavo Petro. Y creo que esa fotico ya se la habían tomado. Ahora sí le doy el paso. Nicolás Gómez, usted tenía una pregunta respecto al tema de redes. Sí, era lo que estaba más o menos explicándonos la doctora Alicia al final, y es, o quisiera saber si nos puede explicar de una manera sencilla, si esos sondeos de búsquedas en redes tienen una correlación, digamos, positiva o representada en votos reales para los candidatos. Es decir,
Si Petro, que es uno de los que más sale en búsquedas, y María Fernanda Cabal también lo es, a diferencia de las encuestas, que pues, María Fernanda sale un poco más atrás, como alrededor de un 4, un 3, esto por el lado de los sondeos es una medición que podríamos decir es fidedigna, nos podríamos apoyar en ella o toca mezclarla con las encuestas para poder tener una aproximación real de más o menos cómo están ubicados los candidatos. Mira, esto no nos está hablando de votos, sino de aparición y búsquedas. Me explico. Un candidato como Alejandro Gaviria en agosto fue la persona más buscada una vez que la gente supo, y él comenzó a hacer declaraciones un poco impertinentes y a separarse de todo el mundo y a creer que él no cree en Dios porque él es Dios, unas cosas así muy locas. ¿Qué pasa? En agosto Alejandro Gaviria fue el candidato más buscado. En septiembre y en octubre se disminuye las búsquedas de Alejandro Gaviria a más de la mitad de la gente. Menos de una tercera parte sigue interesado en búsquedas en Gaviria. ¿Qué quiere decir eso? Que Alejandro tuvo mucha espuma y poco contenido. Está otro, el candidato como Rodolfo Hernández, es el que en el mismo agosto también subió, no tanto como Gaviria, pero ya la gente ya sabe quién es el Guache, y entonces, pues, yo creo que como el Guache se identifican con él, como cuando Antanas era candidato decía que era un Guache bogotano, y que por eso la gente de alguna forma se identificaba con él. Y en el caso de Rodolfo Hernández es un Guache viejo santanderiano, que le gusta pegar, que le gusta insultar, que le gusta usar groserías, pero pues eso tiene un tope. Hay otra cosa que también las redes nos pueden decir, que es bien interesante que miremos, y es quiénes son las personas que más están buscando gente en las redes, quiénes más están utilizando las redes. Y en eso hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera, quienes más buscan en las redes son las personas entre 18 y digamos 34 años. ¿Por qué ese grupo es importante? Porque por primera vez en la historia de las elecciones colombianas, por la condición demográfica de lo que los demógrafos llamamos pirámide poblacional, es el grupo con más personas aptas para votar. Sin embargo, la gente joven es la gente que menos vota. Y entonces, los que más buscan son los jóvenes, que son los que están más apegados a las redes, son los que menos votan, pero es el mayor número de personas que van a poder votar en estas próximas elecciones. Entonces, las cifras sobre redes, utilización de Twitter, utilización de Instagram, penetración de esos medios, son interesantes para compararlas con otras cifras como las que estamos haciendo aquí, compararlas con la pirámide poblacional, que no es nada distinto a ver cuánta gente hay en cada cohorte poblacional, y uno dice, hombre, esto ha cambiado, por primera vez en la vida entre 18 y 34 años van a votar, pero esa cifra que es alta hay que cruzarla con cifras de abstención. Es que mira, la encuesta de Datexo me parece como tan floja que la primera pregunta que dicen, ¿usted está dispuesto a votar el año entrante? El 76% dice que sí y solo el 16% dice que no, cuando la abstención en Colombia, cuando ha sido bajita, es del 40%. Entonces, las cifras hay que mirarlas en conjunto y las cifras hay que analizarlas como la consistencia interna de cada encuesta para saber si nos dicen algo, y hasta ahora las encuestas están crudas en poder definir quién es el candidato que va a ganar. Me imagino que el candidato de la centro derecha también tiene que definirse pronto. Si miramos, doctora Alicia Eugenia, el asunto por cada uno de las coaliciones o de los movimientos o de los pactos, oiga, qué nombre tan a propósito, ¿no? Le cae muy bien a Petro el tema de ponerle pacto a lo que él está organizando, donde, como usted lo ha dicho, él es el papá de los pollitos, porque pues al lado de Roy Barreras o al lado de Sade, el pastor que se arrepintió de haberlo dejado, pues hombre, no hay nada que hacer. Pero ahora, mirando cada uno de esos pactos, de esas coaliciones, saquemos uno,
por lo que dicen las encuestas hoy. ¿Quién es el candidato? Ya lo dijimos, Petro, pues evidentemente es el del pacto histórico. Pero de los demás coaliciones, ¿quiénes pudieran salir o quiénes se Yo creo, vislumbra son las cabezas? ya lo hemos dicho de tres de los grupos, porque el cuarto, podemos comenzar. Yo creo que en la izquierda queda Petro, yo creo que en la coalición de la esperanza Fajardo cuadruplica al resto de sus compañeros, así como Petro, más que octuplica, yo que va a ser como se llama, Petro es muchas veces más conocido. Entonces, pacto histórico Petro, coalición de la esperanza Fajardo. La coalición de la experiencia, pues es más difícil, pero yo no sé, yo he creído que Echeverry, por haber estado en los medios, por ser un poco más entretenido, carismático, puede quedar en ese grupo. Y en lo del Centro Democrático, creo que de 5 o 6 candidatos que hubo hace 3 meses, hay 2 candidatos que son María Fernanda, que gana las redes, y Oscar Iván, que ganaría. Yo creo que, como ya se mostró, con los congresistas del Centro Democrático. Eso es lo que las encuestas hasta hoy nos están diciendo. Esos son, creo que son 3, pero igual. Es interesante el cuarto, esa coalición de la experiencia, porque si se logran mover bien, si logran tener más votos que el Partido Conservador, serían el aliado fundamental del centro derecha. Pero, porque digamos, Barguil es lo más desconocido y lo más flojo de todos los candidatos que hubiera podido tener el Partido Conservador. Lo apoyaron los congresistas, pero pues es de un populismo exagerado últimamente. Entonces hay que mirar, si esa coalición de la experiencia lograra cuajar, que lo veo difícil porque hay gente con egos muy grandes, podría salir de ahí el vicepresidente, porque yo creo que dentro de la derecha el Centro Democrático termina con su candidato como candidato a la presidencia de la República. No O sea sé. que, doctora Alicia, da por sentado que ya el Centro Democrático decidiría eso. Eso es un análisis interesante. Faltaría ver ahorita en estos días que se decante más o menos si será la senadora María Fernanda Cabal o el exministro Oscar Iván Zuluaga. Yo quisiera preguntarle una cosita más ya como para terminar la última pregunta de Mar, si me permite. Sí. Doctora Alicia, ahorita cuando tenemos tantas personas indecisas, claro que uno de los factores que va a lograr decantar ese voto es que se comiencen a definir las candidaturas. Sin embargo, viéndolo hacia discurso y comparándolo, digamos, con las encuestas del DANE o las encuestas que miden las preocupaciones de los colombianos, ¿usted cuál cree que sería en el discurso, más ya en lo programático, que los candidatos, sean de izquierda o derecha, tienen que abordar para poder convencer a este grupo de votantes que todavía no saben por quién van a votar, o si es más bien parte de algún hecho o algún cambio de estrategia que tienen que hacer? El candidato que quiera ir a abordar y robarse esos indecisos y también en votos en blanco, ¿qué tiene que hacer en su opinión? Pues yo creo que tiene que mostrar las posibilidades de real reactivación de la economía, y por eso yo veo fuertes a los candidatos de centro derecha, donde hay personas que dicen: mi programa es empleo, producción de empleo y seguridad. La inseguridad en las ciudades está horrible. Yo nunca había vivido una cosa peor en Bogotá, con la peor administración que hemos tenido en años. Increíble las cifras, digamos, de inseguridad en las ciudades. Entonces, un candidato que se amarre los pantalones, que explique que hay que creer en la autoridad y que explique cómo va a generar empleo, me parece que tiene una posibilidad interesante para el discurso, porque ese candidato se va a enfrentar al populismo ramplón de los subsidios, de las expropiaciones, a la gente le gusta oír que le van a regalar la plata y que va a ser feliz, pero la gente que se ha fregado toda una vida, como en este país, donde la mayor parte de los empresarios son microempresarios, no van a querer que la plata que ellos hagan se la regalen al que no está haciendo nada, que es lo que está ofreciendo Petro y el mismo Gaviria. Entonces yo creo que hay 2 ejes fundamentales donde la campaña va a estar centrada, que es empleo e ingresos, y lo otro, seguridad y ejercicio de la autoridad.
si nos vamos por otro tipo de discurso, yo no sé a dónde llegaríamos. Y yo creo que la gente realmente quiere mejorar las condiciones de poder salir a la calle y que no lo atraquen a la cuadra de salir de su casa. Digamos, las barbaridades que ha hecho Bogotá esta semana, ese bárbaro secretario de movilidad nos ha devuelto 30 años en el paisaje urbano. ¿Usted puede creer lo que es que este tipo le dio por volver a traer cepos en este momento en que no caben los carros, en permitir estacionamiento en el espacio público? A nosotros con Antanas nos costó, fue una hazaña acabar con la corrupción de las policías locales, que son corruptas en todas partes del mundo casi. En cambio, este señor, él cree que la gran solución al problema de movilidad en Bogotá es revivir cosas que hace 25 años nos tocó acabarlas. Es que usted se imagina la violencia que representa un cepo en el paisaje urbano, y este señor Estupiñán cree que es la solución. Yo no puedo creer. ¿Sí? Entonces, eso es horrible, horrible. Ese muchachito no sabe dónde está parado y se cree pues lo mejor que ha dado esta ciudad. Y la señora esa que nos está manejando, yo ya estoy aterrada de las locuras de Claudia. Hola, basta ya. Denos un poco de seguridad y permítanos algo de movilidad. Es que, doctora Alicia Eugenia, usted no tiene paciencia, ármese de paciencia. Es cierto que van 2 años del gobierno de la doctora Claudia López, pero vea, ármese de paciencia. Le tengo una excelente noticia respecto de Claudia López. Pues resulta que es verdad, la inseguridad en Bogotá es una cosa brutal. El 96% de los ciudadanos señala que se siente inseguro en la capital del país y siente que las cosas van empeorando. Pero además, el 32.3% es un indicador de que el hurto a personas aumenta, lo mismo que los asesinatos en medio de los robos. Los hurtos crecieron en 21,6%, el de celulares 18,1%. Los lesiones y riñas callejeras aumentaron 44,8%. Pero ¿qué es lo importante y por qué le digo tenga paciencia? Porque el 11 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, en un evento organizado por Pro Bogotá, la alcaldesa Claudia va a dar una charla sobre un foro que se llama Ciudades en el mundo con problemas de inseguridad han logrado mejorar su situación y proteger a sus ciudadanos. Entonces, tenga paciencia porque ese día puede ser el gran día cuando ella revele cuál va a ser su propósito para arreglar los problemas de seguridad y seguramente también puede decir los de movilidad, aprovechar el espacio. No, es que ella lo que ha logrado, a diferencia de esas ciudades que nos va a mostrar, ella lo que ha logrado es empeorar. Es que no es que hayan mejorado. Eso sí, digamos, yo le cuento. Cuando nosotros llegamos a la alcaldía de Bogotá en 1994, los problemas de seguridad eran violentos, pero los mejoramos con unas políticas distintas a la violencia con la que ella habla y a los mecanismos que utiliza para controlar a la gente. ¿Qué pasa? Yo digo, a mí me parece lo más violento que han hecho para el paisaje urbano es aprobar los cepos, hermano. Es que eso no puede ser. Es que usted no puede poner unos aparatos que como que matan a las llantas, mejor las cogen, las aprisionan. Eso tiene un impacto, estoy segura, neurológico. La gente dice, ve esos cepos y eso es horrible. Y segundo, cuando nosotros llegamos a Bogotá, el alcalde que nos precedió y el anterior nos entregaron, y el narcotráfico de ese momento, nos entregaron unas cifras horribles. Y nosotros tuvimos la disminución, cuando yo digo nosotros, fue la alcaldía de unos profesores universitarios que llegamos a manejar la ciudad con Antanas sin creernos ni dioses, ni santos, ni buenos. Unos profesores universitarios dijeron, oiga, vamos a hacer un poco de pedagogía con la ciudadana, donde nosotros vamos a aprender enseñando y nos van a enseñar aprendiendo. Entonces, logramos las disminuciones más fuertes en índices de seguridad, pero lo que Claudia López no nos va a mostrar es que día a día la inseguridad en Bogotá, en manos de ella, ha ido empeorando. Y la movilidad en Bogotá, una vez que se acabó la pandemia, en manos del señor Estupiñán, nos está dejando en unas condiciones horribles. Es que, digamos, ayer que salí, porque yo salgo poco, yo digo, no puede ser, esto no puede ser, es una locura. Usted ha ido a hacer recorridos alrededor de las vías arterias en zonas residenciales
como es la calle 90 entre 15 y 11, que está llena de edificios residenciales en los interiores de esas carreras, todo ya lleno de parqueo de esta gente que unas rentas que le está dando yo no sé a quién, y el que no se parquea bien, llegarán los cepos. Entonces yo digo, llegar uno a la casa y lo primero que se encuentra es un cepo que nos devuelve como a la Edad Media, que nosotros habíamos logrado eliminar, así como logramos eliminar la corrupción horrible de las policías de tránsito locales. Estos señores que están administrando Bogotá están locos, pero mejor dicho, no locos, pero están haciendo unas cosas. Están haciendo locuras. Descubriendo que el agua moja. ¿Ah? Están haciendo locuras. No, nos están devolviendo 25 años de mar. 25 años. Usted no se imagina la hazaña que fue acabar con la corrupción de la policía de tránsito, y aquí quieren revivirla. Usted no se imagina la hazaña que fue explicarle a la gente con mimos y cosas de esas que salieron caras, pero fueron eficaces, de entrar a las calles en cremallera, como dicen, de que uno no tenía que estar peleando con el policía, sino oír, y el policía no tenía que sancionarlo a uno cuando lo veía, sino explicarle. Los programas que se hicieron, que se abandonaron, de mandar a la policía a estudiar en las universidades privadas en Colombia, para que los unos vieran que los otros no eran sus enemigos. Digamos, esta señora lo que ha hecho es devolvernos un poco más de 25 años en los logros que había tenido Bogotá, que entre 1995 y el 2003 fue una ciudad ejemplar en los indicadores mundiales. Esto hubo reseñas en el New York Times, en The Guardian, en todos los periódicos grandes diciendo, oigan, esta gente la logró. En cambio ella, imagino que la nombrarán la mejor alcalde del mundo, como hicieron con Petro, que lo único que nos hizo fue llenarnos de basura. Pero es que ella perdió el concurso del mejor alcalde del mundo. Bueno, siquiera lo perdió, pues, porque el otro lo ganó. Eso está bien. Lo único que yo digo es, a la gente hay que preguntarle usted cuándo, los chinos jóvenes no se acuerdan de cómo era esto del 90 al 94, pero la gente que tiene más de 45 años saben que del 94 al 2003 Bogotá tuvo un renacimiento, que ahorita lo único que están echándoles es tierra a estos señores, porque Estupi Ñan hace unas locuras que uno dice, este señor, y sale y no le da pena. Al tipo no le da pena decir que va a poner cepos, no le da pena. Y ese señor no ha pensado que eso en una ciudad violenta es una imagen paisajística violenta que no ayuda a la convivencia. Es una cosa horrible lo que están haciendo. Yo estoy aterrada, yo a veces no creo. Horrible. Doctora Alicia Eugenia, muchísimas gracias por estos minutos aquí en La Hora de la Verdad, analizando primero las encuestas, la intención de voto, la favorabilidad de los candidatos, y ahora, para sorpresa de todos, hombre, hablando de lo que está pasando en Bogotá con el secretario Estupiñán y la alcaldesa, que se estrenará como oradora hablando de soluciones para acabar con la violencia en la ciudad. Le deseamos un feliz día. Muchas gracias por atendernos. Lo mismo, Demar, lo mismo, Nicolás, y un saludo a toda la gente que aguantó mi voz, que me subí un poquito de tono. Pero bueno, buen día a todos. Bueno, muy buen día. Muchísimas gracias. Avanzamos, escuchen ustedes La Hora de la Verdad.